Cambiamos de tema radicalmente, nos vamos a ir a uno de los temas del día, sin dudas, lo que está pasando en Colombia, tanto en relación con la posición de Petro de defensa de Nicolás Maduro, como a la interna que la tiene como protagonista la vicepresidenta Francia Márquez. Nos vamos entonces a Colombia, al encuentro de nuestro compañero Sergio David González. Sergio, querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte tanto tiempo. Darío, qué bueno tenerte de vuelta aquí en las pantallas de DNews y felicitaciones por tu hija. La verdad que todo el equipo de DNews estamos muy contentos y que sea la mejor experiencia en esta etapa de papá que viene a continuación. Y te comento que sí. Gracias. Colombia la situación está muy, pero muy fuerte y viene en torno a lo que está sucediendo con el presidente Gustavo Petro y muy bien lo dices, Darío, tanto en la parte exterior peleando con los Estados Unidos, donde la crisis diplomática está llegando cada vez al punto de ebullición, a lo más alto de la crisis entre ambos países y también dentro de nuestro país con un escándalo muy fuerte que en las últimas horas la prensa colombiana ha destapado una investigación por más de un año. Iniciamos por la parte externa y tiene que ver nuevamente con el presidente Gustavo Petro y también con Marco Rubio, Darío, porque en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, aludiendo a lo que se había dado a conocer por una carpeta del congresista Bernie Moreno, donde se veía a través de inteligencia artificial una imagen de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro vestidos de naranja como si fueran presos de este país, pues la emprendió el presidente colombiano justamente contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, casi que diciéndole que lo invitaba a que lo pusiera preso, que lo intentara, que él era un verdadero jaguar dormido, que lo están despertando justamente desde los Estados Unidos. Él utiliza este tipo de símiles para poder hablar de lo que está pasando entre Estados Unidos y Colombia y cómo Colombia, como el presidente ha venido, pues por supuesto, criticando esta ofensiva por parte de la Casa Blanca en aguas internacionales del Caribe, que daban directamente hacia el cartel de los soles y hacia todas las estructuras del narcotráfico, no solo en Venezuela, también en la mira se encuentran los narcoterroristas que están ubicados en el territorio colombiano. Unas palabras muy fuertes por parte del presidente de la República que dejan mucho de qué hablar en nuestro país y que se ha convertido en otro punto importante dentro de la discusión, Darío, entre Colombia y los Estados Unidos. A ver, escuchemos si te parece, Sergio, lo que decía Petro y luego puntualizamos con alguna información adicional. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba, tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. 2 siglos de saber de andar de guerra en guerra en este pueblo, guerras de todo tipo, por nada a veces nos han enseñado que es la malicia indígena. Aquí no queremos un pueblo de rodillas. Si el pueblo libremente quiere que regrese la gobernanza paramilitar, pues no tenemos otra que obedecer, solo que no nos quedaremos callados después. Pero si el pueblo libremente quiere que Colombia siga para adelante, sigue. Aquí nosotros no somos antigringos ni quemamos banderas. Si quieren venir a hablar, vienen, pero no con mañas, sino a hablar de tú a tú. Así que vayan diciéndole al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que no va a entrar su dinero en las elecciones de Colombia. Que el pueblo de Colombia no se deja vender.
Y si van a entregar créditos, cójanlos, pero para producir maíz, tener marranos, construir una casa o mejorarla. No para comérselos, porque quedamos endeudados, empeñados, y lo que hay que construir es riqueza. Muy curioso, Petro, en este caso, rechazando el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, pero parecía muy contento cuando iba a los países del Golfo Pérsico, cuando iba a Qatar, por ejemplo, para solicitar esos dineros o para hacer acuerdos. Ahí parecía que ese dinero no le importaba, no le parecía malo. Sí. Raro ese doble estándar, o no tan raro. Es que, ¿no? Sí. pues Darío, aquí hay un punto, es que él considera que el Banco Interamericano de Desarrollo a través de los Estados Unidos estaría enviando dinero a Colombia para poder fortalecer a la oposición, claro, y que a través de ese dinero, según la teoría de Petro, van a pagarle a los ciudadanos colombianos para que voten en contra de su proyecto político, para que en las próximas elecciones llegue un presidente de derecha. Esa es la circunstancia, eso es lo que dice Petro y por eso implica aquí al Banco Interamericano. Claro. Bueno, más allá de esa interpretación tan sui generis, tan particular del presidente, obviamente sigue muy clara de alguna forma la lanza contra Trump. Esto es una estrategia que le ha servido mucho al presidente colombiano para seguir manteniendo de alguna forma un enemigo externo que siempre permite aglutinar fuerzas a nivel interno, siempre le permite también dejar desdibujada a la oposición, ¿no? Esto vos lo mostraste en alguna encuesta que conocíamos hace algunas semanas, que más allá de que había una mayoría de la población con una imagen negativa de Petro, había muy pocos dirigentes opositores con imágenes positivas. Hay algo de la estrategia de Petro que deja prácticamente, digamos, corrida y borrada a la oposición, ¿no? Eso es también parte de lo que hay que ver a nivel político. Petro, que además se sigue peleando con Estados Unidos, porque, insisto, es una forma de descontar a la oposición, y que tuvo también un cruce, entiendo, con el congresista Jiménez, que esto lo contamos habitualmente y mostrábamos antes un mensaje de Jiménez, un congresista republicano muy cercano al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien de alguna forma le contestaba Petro y hablaba de los supuestos rencores que tendría Marco Rubio en relación a su padre y en relación a que los padres de Marco Rubio, recordemos, son exiliados cubanos. Antes igual de la dictadura de Fidel Castro se fueron los padres de Marco Rubio. Pero fíjate lo que publicaba Jiménez. Parece que a Petro se le fue la mano con la droga y el alcohol una vez más, obviamente de diplomático muy poquito Jiménez. Qué bochorno para el pueblo colombiano, ha convertido a su país en el hazmerreír de la región. Le solicito a los electores de este sujeto que respeten a Colombia con sus decisiones. Replica Petro, no elijan el odio y la ignorancia. Es un país tan bello como Colombia, no han entendido que quienes viven en el país de la belleza son todos y todas bellas. Somos hazmerreír de multimillonarios ignorantes. Bueno, el discurso habitual de Petro al que estamos acostumbrados. Sergio, ahora, después le habló a Maduro. Contame un poquito eso, porque después pareció que quiso tomar distancia. ¿Cómo hay que interpretar lo que dijo después de Maduro? Bueno, hay que tener ahí un punto clave, Darío. El presidente colombiano va y viene, en un momento defiende a Maduro, en otro se va alejando un poco dependiendo cómo le vaya beneficiando en las últimas situaciones. Recordemos que uno de los puntos adicionales más recientes es que está pidiendo nuevas elecciones en Venezuela, pidiendo que haya transparencia, según él, desconociendo las elecciones de julio de hace un año, donde se dio por ganador a Urrutia, y pues él lo está negando en su totalidad. Y estaba proponiendo también que se hiciera algo como en Colombia hacia 1948, que estaba el Frente Nacional, que era un periodo presidencial lo tienen los liberales y otro periodo presidencial lo tienen los conservadores. Eso duró muchos años en Colombia y él estaba proponiendo eso que hicieran en Venezuela, que un periodo estuviera la oposición, en otro periodo estuviera el régimen, pero por supuesto que eso no ha tenido cabida en ese punto, Darío. Sergio, te cambio de tema porque me parece importante que se entienda que Petro apela a este enfrentamiento con los Estados Unidos al mismo tiempo que a nivel interno aparecen cosas muy preocupantes. Contanos el marco de lo que se conoce, al menos de los chats de disidencias de la FARC o de miembros de las disidencias de la FARC que mencionan a Francia Márquez. ¿De qué hablan concretamente estos chats? ¿Por qué esto ha generado una reacción de la oposición y también de la propia Francia Márquez?
Pues Darío, te cuento que fue una investigación que hizo la prensa colombiana de Noticias Caracol, que anoche realmente lo publicó y ha generado todo un revuelo en Colombia, y es la posibilidad que las disidencias de las FARC, que hoy, Darío, se están cumpliendo 9 años en el cual se firmó ese acuerdo de La Habana entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, pero hubo un grupo que no estuvo de acuerdo, que volvieron a las armas, que volvieron a la selva, que volvieron a extorsionar, que volvieron a delinquir, que volvieron a estar en el narcotráfico, y ahí estaba, por supuesto, Iván Márquez, estaba Iván Mordisco y estaba también alias Calarcá. Estas se convirtieron en 3 alas de las disidencias, de los cuales no estaban de acuerdo con este proceso de paz, y hay unas declaraciones a través de unos chats de WhatsApp entre alias Iván Mordisco, que en ese momento pertenecía a este grupo de disidentes y que ahora tiene un ala que está perseguida por el gobierno nacional, últimamente con bombardeos, pero el ala de alias Calarcá, la verdad es que hay un proceso con ellos y el gobierno no es tan fuerte con esta estructura, tanto así que alias Calarcá había sido capturado y después por la fiscalía dejado en libertad. Y ahí viene el punto clave, Darío, porque durante esta captura de alias Calarcá de hace un año se incautaron computadores, celulares, USBs, información privilegiada, y en esos celulares, en esos computadores estaba una conversación entre alias Iván Mordisco y otro cabecilla de las disidencias de las FARC, donde dejan a Francia Márquez como si fuera un enlace de financiamiento en la campaña de Gustavo Petro. Ya lo vamos a ver en pantalla para que tú lo puedas dar a conocer, Darío, de esto que hoy se está convirtiendo en un punto clave de un nuevo escándalo dentro del gobierno nacional. Este es Iván Mordisco, que le dice justamente al otro miembro de las disidencias, yo tengo ganas de tumbar a Petro, con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Majin Buu, lo tumbamos, esas pruebas están. SHP arremetió con todo y ahora dio la orden de capturarme. Ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez, todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tienen para que analicen sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que viene o se debe organizar. Sergio, la verdad es que la sensación es que, obviamente esto habrá que verificarlo si es así, pero que lo que se podría por lo menos plantear es que pudo haber habido algún tipo de pacto, y que lo que están viendo o están planteando lo de las disidencias de la FARC es: Petro no cumplió con lo prometido, ahora nos está persiguiendo y por eso entonces ahora nosotros vamos a contar los acuerdos para perjudicarnos. Bueno, esto evidentemente está bajo análisis de la justicia. Sergio, tenemos una nota justamente con alguien para conversar de lleno justamente sobre este tema, lo que implica para el gobierno, así que la seguimos, vamos a ver un informe que nos va a ampliar la información y nos metemos con la nota. Gracias, Sergio. Y los indicadores de seguridad El punto de quiebre para que el presidente Gustavo Petro ordenara bombardear a Iván Mordisco, considerado uno de los más poderosos jefes de las disidencias, ocurrió en marzo de 2024. En realidad es un traquetos vestidos de revolucionarios asesinando dirigentes populares desarmados. Otra vez la misma historia. La reacción del presidente Gustavo Petro se debía a una serie de asesinatos, secuestros y extorsiones de Mordisco y sus hombres, Pero un carro bomba, en un abierto incumplimiento a la negociación de paz que adelantaba el gobierno y esa facción de las disidencias. La respuesta de Mordisco no se hizo esperar y sembró la duda sobre la posible existencia de un pacto desconocido durante la época de la campaña presidencial. Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Mientras Mordisco y Petro peleaban en redes sociales, detalles desconocidos de esta confrontación quedaron registrados en los computadores de los jefes de las disidencias. Así se evidencia en estos pantallazos que corresponden a un chat del 24 de marzo de 2024, 4 días después del comunicado de Mordisco. En el chat escribe Jason Ojeda, alias Danilo Albizu,
comandante del Frente Carolina Ramírez de las disidencias que delinque en Putumayo y Caquetá, con el propio Iván Mordisco, que en ese momento era su jefe. En la ruptura entre las dos disidencias, la de Calarcá y la de Mordisco, Albizu cambió de bando y entregó a Calarcá las conversaciones que sostuvo con Mordisco. Por eso aparecen en los computadores de Calarcá. Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Majin Buu, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar. Él fue abatido por mercenarios al servicio de las fuerzas militares del Estado capitalista. Alias Majin Buu, a quien se refieren en la conversación, era Leider Noscue, uno de los jefes más poderosos de las disidencias en el Cauca. Murió en un operativo del ejército el 13 de junio de 2022, después de la victoria de Petro en la segunda vuelta presidencial y casi 2 meses antes de iniciar su mandato. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. A la par del tono amenazante de Mordisco contra el gobierno, los chats también revelan cómo fue la ruptura definitiva con varios de sus más importantes socios, como lo eran Calarcá y Richard Catatumbo, disidencias que siguen en una negociación con el gobierno. Ellos por las justificaciones lo que quieren es seguir haciéndole el juego al gobierno. Más claro no canta un gallo. Nos toca reunirlos y para los camaradas estoy elaborando documento para análisis de todos los que nos quedamos, pues yo creo que la dirección es la que volvamos a conformar. Dejarlos que ellos se estrellen con la realidad. Estoy seguro que Petro los vuelve mierda, si nos volvió mierda estando todos. Hernán Cadavid es representante del Centro Democrático en la Cámara de Representantes, por supuesto, de Colombia. Tiene la enorme gentileza de estar en contacto con nosotros. Congresista, muchas gracias por esperarnos. ¿Cómo le va? Darío, muchas gracias a usted y gracias por prestar la atención a un tema tan grave para Colombia y el continente de esta naturaleza. Gracias. A ver, el representante Cadavid es uno de los que ha tomado y ha decidido avanzar, obviamente, con esto que se ha filtrado, dándole la importancia que pareciera tener. Me interesa un poco que nos cuente, que le cuente obviamente a toda nuestra audiencia, ¿qué hace usted? ¿Qué construye? ¿Qué es lo que está viendo detrás de esta secuencia o de esta historia que aparece en torno a estas filtraciones? Darío, esto es un capítulo más de lo que se ha denunciado y conocido públicamente desde el inicio de la campaña Petro y la presidencia. Y es que aquí se denomina lo que es el pacto de la picota. La picota es una cárcel muy, digamos, conocida en nuestro país, donde enviados de Gustavo Petro desde el inicio de la campaña e inicio del gobierno fueron a transar acuerdos con la delincuencia. El modelo denominado de paz total del gobierno Petro ha estado establecido sobre la entrega de concesiones, de ventajas a los grupos armados al margen de la ley. Y este capítulo, el llamado Calarcá, es una muestra de ello. Una persona que fue capturada por las autoridades, pero por estar protegido en esa conversación y esa negociación con Petro, mientras ellos siguen delinquiendo, pues fue dejado en libertad. Esos computadores y todos esos equipos que le encontraron a ese alias Calarcá, que hoy está prófugo después de haberlo capturado, por virtud de la fiscal general de la Nación y del gobierno Petro, es lo que estamos conociendo en la cantidad de penetración de las FARC nuevamente en las instituciones del Estado colombiano. Yo termino con esto, Darío. En el año 2007-2008, Raúl Reyes, miembro de las FARC, fue bombardeado en Ecuador por el gobierno Uribe. Ahí había gran cantidad de información en esos computadores que no pudo ser procesada por formalismos de la justicia. Esto es un nuevo capítulo de los computadores de las FARC, ya no de Raúl Reyes, sino de Calarcá, que deja bastante comprometido al gobierno Petro y en la evidencia de cómo han penetrado nuevamente el Estado colombiano. Bueno, está bueno esta comparación que usted hace, esto que trae a colación de lo que pasó con Reyes justamente en Ecuador, porque esa fue una muestra del nivel de connivencia que tenía el gobierno ecuatoriano, entonces de Rafael Correa, con la FARC.
con el narcotráfico proveniente de Colombia, parte de lo que explica la situación de dónde está Ecuador hoy. A lo que me lleva a preguntarle, entonces lo que hay que interpretar es que hubo alguna suerte de pacto entre un sector de la campaña de Petro y distintos miembros del crimen organizado para llevar a Petro a la presidencia y que ese pacto se rompió y que lo que estamos viendo ahora es las consecuencias de que ese pacto se haya roto. Evidentemente, Darío. Y usted cuando ve ahí esos chats de Mordisco diciendo le ayudamos, y en unos trinos anteriores, de meses anteriores en Colombia, el mismo Mordisco sale y dice, Petro no me trataba de criminal cuando le ayudamos en la campaña, y nada de eso ha merecido investigación. Y ahí es donde nosotros hacemos una gran objeción sobre el papel de la hoy fiscal Luz Adriana Camargo. Una tremenda inactividad que ha permitido que cada uno de estos elementos guarden polvo y recojan, digamos, meses de enclaustramiento sin ninguna actividad probatoria. Si esa señora fiscal, que además fue ternada por el gobierno Petro, hubiese actuado, pues a lo mejor muchas de estas situaciones no se hubiesen dado y alguien diría, ¿y cuál es la consecuencia? ¿Cómo ve usted, Darío, que ese alias Calarcá, después de haber sido liberado, después de haber sido capturado, es el responsable de muchos delitos, pero uno muy memorable y doloroso para los colombianos de no hace más de 2 meses, Claro. la explosión de un helicóptero con 13 policías a bordo? Es decir, de esa dimensión es el tamaño del daño que están causando y tanto el gobierno como la fiscal general de la nación pues han tenido una gran omisión en esa materia. Por eso yo procedí a denunciar por prevaricato por omisión a la fiscal Luz Adriana Camargo. Eso no despeja todo el nivel de penetración que se está conociendo en estos computadores, de cómo han captado sectores inclusive de la fuerza pública, del ejército colombiano, de la inteligencia adscrita a la presidencia de la República, lo que, insisto, reabre un nuevo capítulo de lo que uno podría llamar la FARC política 2.0. A todo esto, la vicepresidenta Francia Márquez dijo, estos son todas pruebas malintencionadas, no hay ninguna evidencia fehaciente que me vincule a mí con estas operaciones, porque en esos chats justamente quien habla con Iván Mordisco dice, lo hicimos, o mejor dicho, Iván Mordisco le dice a esta persona, lo hicimos todo a través de Francia Márquez, es decir, la ayuda a la campaña de Petro fue a través de Francia Márquez, es lo que se dice en esos chats. Dice Francia Márquez, este es alguien que se quiso hacer el importante y citó mi nombre, pero sin ninguna vinculación. ¿Está mintiendo para usted la vicepresidenta? Francia Márquez es de un pueblo del departamento del Cauca que se llama Suárez. Ella llegó al gobierno prometiendo pacificación para ese terreno. Hoy no hay una región ni un municipio más violento en Colombia que Suárez Cauca. Le dejó de responder a su comunidad. Primero. Segundo, no es esta la primera vez que hay algún grado de relacionamiento de esas estructuras con alguna conversación con Francia Márquez. Ella siempre responde igual, con una ofensa, con un eslogan, con un no me importa, pero nunca esclarece desde el punto de vista probatorio este tipo de vinculaciones. Y tercero, Darío, este no es un pronunciamiento de una denuncia que haya sacado un partido opositor o un analista político. Esto es una prueba develada por un medio de comunicación de unos computadores incautados legalmente a quien capturaron. Y encuentran ese tipo de conversaciones, pero aquí nunca hay respuesta. Mañana seguramente habrá otro escándalo de los muchos de Colombia, pero en lo que estamos de acuerdo los colombianos es que de toda la cadena de escándalos que ha habido estos últimos 3 años y medio en Colombia, este es tal vez el de mayor magnitud, el de mayor consecuencia en la estructura del Estado colombiano, en las fuerzas militares, en la confianza de la institucionalidad de las fuerzas militares, que en Colombia es absolutamente respetada. Con todos los errores que haya podido tener o las inconsistencias que hayan presentado, la institución es respetada por los colombianos. Este es un hecho gravísimo, consecuencia, insisto, de ese modelo de contraprestación entre el gobierno Petro y esas estructuras delincuenciales. Hoy hay negociación con más de 12 grupos armados al margen de la ley. Muchos de ellos habrán contribuido a la elección de Petro, como ellos mismos lo dijeron, Darío. Congresista, le hago una última pregunta, apelando a lo que tenga de información y lo que tenga de intuición también, por supuesto. Sí. Su sensación es que acá hay sectores del gobierno que pueden llegar incluso a la propia Francia Márquez, al propio Petro, que decidieron en su momento negociar con los narcocriminales
porque son cómplices de los narcocriminales o les da el beneficio de la duda de que tal vez tienen buena fe y que creen que la única forma de resolver el conflicto es negociando con los criminales, que es lo que creen algunos? Lo primero, Darío, porque las acciones del gobierno Petro empezaron desde la campaña en cabeza del más alto nivel. El propio hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, dijo que la delincuencia habría podido aportarle a la campaña alrededor de 1 millón de votos. No son declaraciones mías, son de ellos que empezaron a llegar a esas cárceles. Por eso ese pacto de la picota, el vicio que tiene la elección de Petro es tener el sello del aporte que hicieron las estructuras criminales en este país, que ahí están cobrando el favor, insisto, el propio Mordisco dice, no nos llamaba criminales cuando le ayudamos a ganar. Ahora, ¿qué nos dice? Ahí están las pruebas. Hernán Cadavid, representante de la Cámara Baja en Colombia, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Darío, muchas gracias a usted y gracias por la atención en este tema importante para nuestro país. Gracias.